Los presidentes más queridos de la historia. Deseoso de mantener sin mancha su ejecutoria cívica, no tiene más que un recurso, el de aceptar valientemente la realidad. Los presidentes o mandatarios más queridos en México y en general en América Latina se pueden identificar muy fácilmente, en diferentes épocas han sido notas mundiales y no se deja de hablar de ellos para bien y para mal. La promesa de Miguel Alemán fue el desarrollo económico. Provenía de Veracruz, un estado particularmente bien dotado en recursos naturales. Decir que uno es bueno y otro es malo es difícil. Gobernar un país es bastante complicado, porque cada estado es diferente y tiene sus propios problemas y necesidades particulares, además de que el momento histórico en el que participaron estos jefes de estado eran muy distintos y actuaban conforme a esas circunstancias. Distribución y abastecimiento de energía eléctrica, y de que el pueblo mexicano sea el único dueño de la que... Hola amigos de Tutoriales Gerberín. El día de hoy les vamos a contar quiénes han sido los mandatarios más populares en México y en general en América Latina. Venezuela tiene su hora, y es que llegó la hora del pueblo. En este video les contaremos sus principales logros y señalamientos en su contra, que por lo general ocurrieron al final de sus administraciones. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para poder recordarles cada vez que subamos nuevo contenido. Si ya tienen su botana y bebida preferida, y están en el sitio que más les gusta y con la persona que más quieren, comenzamos. Y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Andrés Manuel López Obrador fue presidente de México desde 2018 a 2024, y es sin duda uno de los mandatarios más queridos por el pueblo y más odiado por los partidos PRI, PAN y PRD, a los que prácticamente deshizo. En su tercer intento por la presidencia de México, ganó la elección por más de la mitad de las votaciones. Que de ella emanen y desempeñar leal y patriota. Su gestión también inauguró parcialmente el Tren Maya y una refinería en Tabasco, y echó a andar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, dos de las megaobras que prometió en campaña. De acuerdo con su ideología, que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, despojó de privilegios a funcionarios y servidores públicos de alto rango que tenía limusinas, guardaespaldas y demás privilegios. El acta de entrega-recepción de las instalaciones del aeropuerto Felipe Ángeles, que lleva el nombre del general hidalguense que fue leal al presidente. Elevó a ley el apoyo a los adultos mayores, madres solteras, niños y jóvenes. Durante su sexenio, realizó miles de sesiones informativas matutinas televisadas, de más de 2 horas y media cada una, en las que contaba chistes, hablaba de sus comidas favoritas, se burlaba de la oposición y, a veces, reproducía sus videos musicales favoritos. La mayoría de las mañaneras las terminaba diciendo, ya vámonos a desayunar. En sus miles de horas de conversación, ni una sola vez se sentó, tomó agua o fue al baño. Que me des 200 pesos para ir al mercado. Entre varios cuestionamientos que se le pueden hacer, está la del enojo que causó a los periodistas y líderes de opinión como Carlos Loret de Mola, Broso, Joaquín López Dóriga, Adela Micha, entre muchos, porque fueron despedidos de sus empresas al no hacer contratos con el gobierno federal. Se le tacha de ser un gobierno asistencialista y populista. Mire, presidente, sé que usted esto no lo entiende muy bien, pero se llama trabajo. Benito Pablo Juárez García, o el Benemérito de las Américas, fue presidente de México entre 1858 y 1872, y durante su periodo impulsó la educación primaria como obligatoria y gratuita, así como la creación de la instrucción secundaria para las mujeres y diversas universidades. De la Sierra de Oaxaca, se convirtió en gobernador del estado. ¿Y cómo llegó a ser el líder? Es uno de los presidentes más amados, sin duda, y un ejemplo para muchos, ya que cuando llegó de su pueblo San Pablo Guelatao, no sabía hablar español y era pastor de ovejas. Fue el primer indígena en ser presidente de México. Que un pastor huérfano pasara de cuidar un rebaño a velar por los intereses políticos y sociales de un... Sirvió al país por 5 periodos presidenciales, durante los cuales enfrentó la intervención francesa, el advenimiento del Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano de Habsburgo, dando paso a la restauración de la República, es decir,
Era una época de inestabilidad en todos los sentidos, pues México tenía poco de haberse separado de España. Defensa de un par de pueblos, de comunidades indígenas que empiezan a manifestarse en contra de los cobros. Antes de llegar a la presidencia, participó en el derrocamiento del dictador Santa Anna. A Juárez se le reclama la separación de la Iglesia del Estado, porque declaró la libertad de cultos y trasladó el registro civil de vuelta al Estado, que hasta entonces estaba en poder de la Iglesia y de ahí sacaban mucho dinero. 2 años antes, se cree que era en contra de la Iglesia, el comecuras. No, es simplemente poner en el lugar. Durante las administraciones panistas de Felipe Calderón y Vicente Fox, la imagen de Juárez no aparecía ni se le nombraba, contrario a la administración de López Obrador en donde era constante referencia. Benito Juárez es el héroe que más monumentos tiene en todo el territorio mexicano, seguido por el cura Miguel Hidalgo. Cuando fallece don Benito Juárez, al año se piensa en crear un monumento que rinda homenaje a su memoria. Porfirio Díaz Mori gobernó desde 1884 a 1911 y a este periodo se le conoce como el Porfiriato. Se opuso a la reelección de Lerdo de Tejada, pero cuando estuvo en el poder ya no se quería salir, incluso proclamó el Plan de Tuxtepec, que promovía, entre otras cosas, que el presidente no pudiera reelegirse. Y se rebeló en contra del gobierno levantando la bandera de la no reelección. Comenzó una revuelta armada en varias partes del país, lo que llevó a Sebastián Lerdo de Tejada a dejar el cargo en la presidencia, la cual Porfirio disputó por la vía armada, y la ganó, reeligiéndose 7 veces. Quería más, pero lo sacaron a la fuerza y por las armas, como él lo hizo con su antecesor. No creían que Díaz quisiera en verdad dejar el poder, pero decidieron tomarle la palabra. Su idea era modernizar el país, nacionalizar la ciencia, mexicanizar y democratizar el saber, por lo que impulsó el transporte por ferrocarril y la modernización e industrialización de algunas zonas del país. Además, inauguró la Universidad Nacional de México el 22 de septiembre de 1910, aunque la Universidad Nacional Autónoma de México obtuvo su autonomía en 1929 durante el gobierno del presidente Emilio Portes Gil. Años, México pasó de unos cuantos cientos a 19,000 kilómetros de vías férreas. Se supone que llevó al país a la paz y estabilidad económica, favoreciendo la inversión extranjera y reactivando la minería y la industria. Todo esto en medio de tiempos muy difíciles de guerrillas. Se habla de un crecimiento económico récord en la historia del país, hasta 9% de aumento al año. Le ofreció pagar la deuda nacional. Después de la Revolución Mexicana se exilió primero en España y luego en París, donde murió en 1915 a los 85 años. Porfirio Díaz es un héroe para muchos neoliberalistas y panistas, quienes lo catalogan como el mejor presidente de México. Y la edad, Porfirio Díaz presentó su renuncia al Congreso. Poco después, Lázaro Cárdenas del Río fue presidente de México del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Fue uno de los más queridos en México, ya que recorrió todo el país y atendió siempre a la gente más vulnerable, le decían Tata Lázaro. A él se debió la reforma agraria y la creación de los ejidos, que eran propiedades de los campesinos protegidos por el Estado y apoyados, con la finalidad de que ellos mismos sembraran la tierra y la trabajaran, como lo propuso el caudillo del sur Emiliano Zapata Salazar. Presidencial, recorrí el país con un mensaje simple: llamar a los... En el plano educativo, creó el Instituto Politécnico Nacional y el Colegio de México. Brindó asilo político a exiliados españoles durante la Guerra Civil Española y nacionalizó la industria petrolera. Esto último, enloqueció a la comunidad empresarial internacional y molestó a los gobiernos extranjeros, especialmente al Reino Unido. El gobierno de Porfirio Díaz dejó que los derechos sobre el petróleo fueran enteramente de las empresas propietarias de la superficie. Antes de salir, las compañías petroleras se habían asegurado de no dejar nada para ayudar al gobierno mexicano, con la esperanza de forzar a Cárdenas a aceptar sus condiciones. Cárdenas fue capaz de reiniciar los campos petroleros y refinerías. La producción no alcanzó los niveles anteriores a la expropiación hasta la Segunda Guerra Mundial. Los británicos rompieron las relaciones diplomáticas con el gobierno de Cárdenas y el petróleo mexicano y otros bienes fueron boicoteados, a pesar de un fallo internacional en favor del gobierno de México. La respuesta no se hizo esperar. Los propietarios del petróleo tuvieron el apoyo de sus gobiernos, en particular el norteamericano.
La expropiación petrolera fue un acto de gobierno apoyado por todos los sectores de la población, como el Partido de la Revolución Mexicana, la Iglesia Católica y el pueblo en general. Hay documentales en los que la gente lleva sus joyas y sus gallinas y cerditos para apoyar a Tata Lázaro que recupere el petróleo de los mexicanos. Petróleo significó para México aproximadamente el 60% de su... Se le clama a Cárdenas que a pesar de que quiso beneficiar a los campesinos, estos sufrían condiciones de pobreza extrema y falta de acceso a tierras. Y la intervención de capital extranjero en la economía mexicana, especialmente en la industria petrolera, ocasionó conflicto y tensión. El éxito de la reforma agraria fue enorme en términos políticos, no tanto en los económicos. Manuel Ávila Camacho gobernó de 1940 a 1946 y también fue un presidente que recibió mucho apoyo de la gente. Fue un militar que buscó mejorar relaciones con el clero, los empresarios y con Estados Unidos, tras las políticas nacionalistas de Cárdenas. Estableció el servicio militar obligatorio, dotó al ejército de armamento moderno, mejoró los sueldos del personal militar, construyó cuarteles y hospitales militares, así como un edificio moderno para la sede de la Secretaría de la Defensa Nacional. 1946, en el que fue presidente Manuel Ávila Camacho. ¿Qué queda hoy en día de ese momento? En la gestión de Ávila Camacho se creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que junto a todos los trabajadores del sistema educativo nacional, permitió instituciones educativas privadas y con tendencias religiosas que proliferaban, se incrementó la matrícula, así como las instalaciones en todos los niveles educativos. Él es el que se encarga de favorecer la creación del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica en la división de sindicatos, ¿no? Ávila Camacho fue el creador del Instituto Mexicano del Seguro Social, que sigue vigente y que desde hace muchos años a la fecha es fuente de muchas quejas por parte de los asegurados y beneficiarios. Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho hubo falta de atención a las necesidades y derechos de grupos minoritarios, como las comunidades indígenas y las personas con discapacidad, entre muchas críticas. El libro de texto gratuito en los 60. El seguro social, o sea, entra a todas los grandes museos. Fue realmente una clase política. Miguel Alemán Valdés gobernó el país de 1946 a 1952 y es muy recordado porque las mujeres pudieron votar y ser votadas, aunque solo en elecciones municipales. Sin distinciones, llenos de confianza, entusiasmo y patriotismo, miles de votantes. En arte y cultura, creó el Instituto Nacional de Bellas Artes y ordenó la construcción del Auditorio Nacional, el Instituto Nacional Indigenista y el Instituto Nacional de la Juventud, además de la Dirección General de Turismo. Alemán Valdés acabó con la viruela y se inició la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa. También fortaleció a la Comisión Federal de Electricidad y los sistemas de riego del país, así como la modernización de los ferrocarriles nacionales de México. Extendieron las vías férreas. También edificó presas y otras infraestructuras para alentar. Miguel construyó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Ciudad Universitaria de la UNAM. Impulsó la modernización industrial del país con la creación de la carretera panamericana que iba de Ciudad Juárez, Chihuahua, a El Ocotal, Chiapas. A Miguel Alemán se le reclama que en su gobierno hubo mucha corrupción y nepotismo, se devaluó el peso mexicano, hubo autoritarismo y represión contra grupos comunistas. Red de carreteras, desarrollo de la aviación. Adolfo Ruiz Cortines fue presidente de México de 1952 a 1958. Reformó la Constitución para que se reconociera el derecho al voto de las mujeres en las elecciones federales, aceleró el reparto agrario, entregando millones de hectáreas a ejidatarios y campesinos, y creó el Programa de Bienestar Social Rural con el objetivo de mejorar las condiciones de vida del país. Los campesinos. En 53 logró que se aprobara el voto a las mujeres, aunque en aquel sitio aumentó la producción petrolera con plantas refinadoras como la de Azcapotzalco. Invirtió fuertemente en la educación, pues creó 90 escuelas y dio subsidios para universidades y equipamiento de la UNAM. A Ruiz Cortines se le reclama que durante su sexenio, el peso se devaluó frente al dólar pasando de 8.65 a 12.50. Bienes, Ruiz Cortines declaró al inicio del sexenio, equivalían a $35,000. Adolfo López Mateos, que fue presidente de 1958 a 1964, fue también un mandatario querido por los mexicanos. Nacionalizó la industria eléctrica, construyó el Museo Nacional de Antropología, en Chapultepec, el Museo del Virreinato en el convento de Tepotzotlán,
el Museo de la Ciudad de México, el Museo de Arte Moderno y el Museo de Historia Natural, creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, encargada de publicar los libros de texto para los alumnos de educación primaria del país. Y a fin de integrar definitivamente el Sistema Nacional de Generación, Distribución y Abastecimiento de... En su administración se construyeron los 4 primeros edificios de la Unidad Profesional de Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. También se modernizaron aeropuertos, redes telefónicas, telegráficas y de comunicaciones, inauguró el ferrocarril Chihuahua-Pacífico y conectó el norte del país con la costa del Pacífico. Inauguró la autopista México-Puebla que reducía el trayecto de entre 3 a 4 horas. 59 fue el de los ferrocarrileros, liderados por el Chaparro. Durante su sexenio hubo un tremendo crecimiento económico, al menos 6% de aumento al año, el salario mínimo tenía un poder adquisitivo equiparable a 300 pesos actuales, uno de los más altos del mundo en ese entonces, y se hablaba de México en vías de convertirse en una potencia mundial similar a Canadá u Holanda. El crédito público instrumentó la política económica conocida como el desarrollo estabilizador. Entre los aspectos negativos de su sexenio destacan que era un despilfarrador, mujeriego, déspota, represor de grupos sociales que había prometido ayudar. Uno de ellos fue el de los ferrocarrileros, que no estuvieron de acuerdo con las resoluciones legales establecidas por el gobierno y los reprimió con violencia. Entre los mandatarios del resto de América Latina hay mucho que gozaron de la simpatía del pueblo, aunque algunos, pasado el tiempo, se volvieron indeseables. Sindicales de encono por parte de los maestros, de los ferrocarrileros. Tras derrocar la dictadura de Fulgencio Batista mediante una guerra de guerrillas durante la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz ejerció el poder ejecutivo en su país durante casi 50 años. El comandante vestido de verde militar, con su gorra, su puro y sus insignias fue un símbolo de resistencia en el continente ante el avance de las fuerzas imperiales estadounidenses en Cuba y en todo el mundo. La crisis si se hacía cargo del gobierno de Manuel Urrutia. Para ello, el 16 de febrero de 1959. A pesar del bloqueo de Estados Unidos, Cuba consiguió mantener su soberanía y Fidel y la Revolución Cubana se convirtieron en figura de impacto e inspiración en el contexto latinoamericano del siglo XX. Su desafío a la potencia más poderosa convirtió a la revolución en modelo de la resistencia latinoamericana y de otras partes. Fidel realizó una campaña de alfabetización y rediseñó el sistema de educación para mejorar los niveles entre gran parte de la población cubana, que era analfabeta. Más bajas de la región. Y la educación es gratuita. Pero en la pandemia de COVID-19 tuvo una participación activa con su equipo de médicos especializados. La Brigada Médica Internacional Henry Reeve fue propuesta para el Premio Nobel de la Paz 2021 con la campaña Cuba Salva Vidas en reconocimiento a su desempeño en múltiples naciones frente a la enfermedad. Seguramente uno de los episodios más recordados de Castro fue cuando, siendo presidente de México, Vicente Fox le salió con el "comes y te vas". El evento y la participación, digamos, ya te regresaras. Y esto fue a raíz de la visita del líder cubano a México, con ocasión de la cumbre de la Organización de Naciones Unidas sobre el Financiamiento al Desarrollo, celebrada en Monterrey en marzo del año 2002, en la que Vicente Fox invitó a Fidel Castro, pero como sabía que iba a estar el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, Castro no quería aceptar. Entonces, Fox le dijo: "Me acompañas a la comida, y de ahí te regresas a La Habana". Castro respondió: "Y de ahí cumplo sus órdenes, me regreso". Lo que fue el gran ridículo mundial, porque Fox se quiso chamaquear al comandante, que era un viejo lobo de mar. No, bueno, pues ¿a dónde va el hotel? Dígame. A la isla de Cuba o a donde tú gustaras ir. Sin duda uno de los presidentes más amados por los latinos es José Alberto Mujica Cordano o Pepe Mujica, un exguerrillero, político y agricultor uruguayo que fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015. Pepe es conocido como el jefe de Estado más humilde del mundo, debido a su estilo de vida austero y porque de cada 10 pesos que ganaba cada mes, donaba 9 a organizaciones para beneficiar a los pobres y a los pequeños empresarios. ¡Anda! ¡Vamos arriba! Quiero que sea presidente toda la... Entre sus triunfos más importantes destacan la histórica reducción de la pobreza en Uruguay, la mayor distribución de las riquezas y el desarrollo de la economía del país.
También frenó la situación de falta de vivienda en su país, creando el estado de emergencia sociohabitacional, con la construcción de 15.000 viviendas para atender la situación de precariedad extrema, que vivían miles de uruguayas y uruguayos. Y pueden perjudicar a otro. Y estás con la mayoría o estás con la minoría, y no hay término medio. Mujica también puso en marcha políticas sociales, promoviendo la participación social, inserción laboral y el mayor acceso a las políticas sociales para la población vulnerable. Evo Morales fue uno de los presidentes que pudo llegar al poder gracias al pueblo. Fue presidente de Bolivia de 2006 hasta el 2019. Cuando gobernó su país fue uno de los países con mayor crecimiento económico en Sudamérica, con un crecimiento promedio del 5% anual del Producto Interno Bruto, lo que le valió el mote del milagro económico boliviano. En el combate al analfabetismo, más de 13 personas de cada 100 no sabían leer ni escribir y Evo redujo a 3.7%, por lo que la UNESCO en 2008 declaró a Bolivia libre de analfabetismo. Tiene razones, no fue un milagro, no fue magia en Bolivia tampoco. Fueron medidas económicas, empezando por la nacionalización de los... Evo estableció el Sistema Único de Salud para ofrecer sanidad universal y gratuita. Después de recibir amenazas contra su persona, sus colaboradores y su patrimonio, Evo presentó su dimisión y estuvo asilado en México en noviembre de 2019. El 12 de diciembre de ese mismo año, se trasladó a Argentina en calidad de refugiado, acompañado del exvicepresidente Álvaro García Linera y otros exministros. Tras casi un año de exilio en Argentina, volvió a Bolivia el 9 de noviembre de 2020. Por seguridad, fue acompañado a su regreso por el presidente argentino Alberto Fernández. Está afirmando, ya lo ha firmado, su condición de refugiado político. Recordamos, una condición que está pautada. Se le reclama a Evo querer controlar prácticamente todas las instituciones del Estado boliviano. También hubo denuncias de numerosos casos de corrupción y despilfarro. Aunque Bolivia tuvo grandes ingresos comparables con los conseguidos en el siglo pasado, el gasto innecesario es algo por lo que se le ha criticado mucho. Acusan de haber cerrado los ojos a la corrupción y de haberle dado la espalda a la madre tierra que había jurado proteger para continuar. No podía faltar en esta lista el carismático Hugo Rafael Chávez Frías, que fue presidente de Venezuela desde 1999 hasta su fallecimiento en 2013. Desde que ocupó el poder, así como cosechó aplausos y muestras de cariño, tuvo también muchos reclamos. A Chávez los venezolanos lo adoraban o lo detestaban de un modo visceral. Venezuela tiene su hora, y es que llegó la hora del pueblo. El problema de Chávez, aunque él pensaba que era su mejor acierto, es que toda la vida del Estado la hizo girar alrededor de su persona y del petróleo. Con bastante frecuencia amenazaba a Estados Unidos con suspenderle el suministro de petróleo. Construido sobre la base del precio del petróleo y la multichequera que cargaba recorriendo el mundo entero. En noviembre de 2005, Hugo Chávez calificó de cachorro del imperio al mandatario mexicano Vicente Fox por haber firmado unos acuerdos comerciales con Estados Unidos. Da tristeza que un pueblo heroico, como el de México, tenga un presidente que se arrodille al imperio, fueron las palabras de Chávez contra el presidente de México, a quien se señaló muchas veces que su esposa lo traía entoloachado y que le quemaba las pestañas al chamuco. ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Váyanse al carajo 100 veces! Mientras estaba en el poder, su gobierno fue acusado de corrupción, de manejar la economía para objetivos personales, propaganda, compra de lealtad de oficiales del ejército, la participación de funcionarios públicos en el tráfico ilegal de sustancias dañinas, la asistencia a terroristas, la intimidación de los medios y abusos de derechos humanos contra sus ciudadanos. Tuvo el diablo aquí. Bueno, amigos, esperamos que hayan disfrutado este video. Si tienen un comentario, no olviden dejarlo en el recuadro, los leemos todos, porque para nosotros es un placer conocer su opinión. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y motivarnos a seguir produciendo más videos como estos, regalándonos un like. Se despide por hoy su locutor favorito, hasta la próxima.